Bienvenidos al curso de Oncología para Médicos Generales, a este módulo número 2, en donde vamos a comenzar a tratar las patologías de cada uno de los temas principales en cuanto a cáncer. Les voy a hablar del cáncer de mama, el diagnóstico y tratamiento, tamización y diagnóstico oportuno. Yo soy cirujano mastólogo de la Universidad Javeriana y pertenezco a la clínica de seno del CETIC hoy en día, en un centro de tratamiento e investigación contra el cáncer. He sido expresidente de la Federación Latinoamericana de Mastología y de la Asociación Colombiana de Mastología y presidente honorario y fundador de la Asociación de Pacientes AMESE, Apoyo a Mujeres con Enfermedades del Seno, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Quería llamarles la atención sobre el mes de octubre, para que lo vayan teniendo en cuenta. Todos los meses de octubre celebramos la sensibilización sobre esta patología, el cáncer de mama, que ustedes van a ver que es muy frecuente a nivel mundial. Específicamente el día 19 de octubre, pero se hace en una forma general y global. Aquí en Colombia, inclusive, el mismo dorado se viste de rosado, ese mes en honor a nuestras pacientes. Y claramente la asociación de pacientes nuestra y a nivel mundial se celebra. Duré 30 años trabajando en la clínica del Country, clínica que cumple 60 años, y yo duré 30 años de mi profesión dedicado a la clínica del Country. Una clínica que indudablemente tenía como una de sus fortalezas la parte de oncología, un concepto de clínica de seno que lleva más de 20 años ya, y un centro de oncología que fundamos con el doctor Robledo y la doctora Sandra Franco, que cumple 14 años. He trasladado mi práctica a esta institución, al CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer, un hospital dedicado al tratamiento del cáncer, en donde además de atender pacientes, operar pacientes, hay un gran proyecto de investigación y de educación, y tiene clínicas especializadas en todos estos temas que vamos a tratar durante el curso, en unidades funcionales, cada una con su cirujano, con su oncólogo, con radiooncólogos, psiquiatras, psicólogas, enfermeras navegadoras, enfermeras oncólogas navegadoras. Un proyecto muy, muy bonito. Entrando en el tema, les quiero comentar que el tema es a nivel mundial muy importante. Una revista como Time, fíjense todas las carátulas que le dedican a esta enfermedad, el cáncer de mama. Si vemos la incidencia a nivel mundial, entre más azul, más oscuro, el azul, más incidencia. Si ustedes miran globalmente, se dan cuenta que entre más desarrollados los países, más incidencia de cáncer en general y sobre todo cáncer de mama. Y la mortalidad sí se comporta algo distinto. Entre más pobre un país, probablemente un poco más de mortalidad. Eso quiere decir que hay una brecha grande entre incidencia, casos nuevos, por 100.000 habitantes, y mortalidad. Si vemos las estadísticas globales, y Globocan es una de estas estadísticas que se llevan a nivel global. El último registro es en el 2020. Globocan mostró que para el 2020 teníamos esta distribución de casos a nivel mundial, tanto en incidencia como mortalidad. Si ustedes ven, el rosado seno ocupa el primer lugar e inclusive ya superó a pulmón, que era el que lideraba a nivel global. Tenemos en Colombia específicamente cáncer de mama, en primer lugar, colorectal, cuello uterino, tiroides y estómago. Esto en las mujeres en Colombia. Y en esta misma estadística de Globocan se esperaban cerca de 15.500 casos nuevos para el 2020. No tenemos estadísticas más recientes, seguramente este año o máximo el próximo tendremos un nuevo registro. El Instituto Nacional de Cancerología, que ha sido el líder de información de las personas que trabajamos en cáncer,
indudablemente ha liderado esta parte de ver cómo se ha comportado el cáncer en la misma Colombia, y se ve que no en todos lados está en forma uniforme. Hay departamentos donde tienen más incidencia y hay departamentos en donde casi no se presenta, teniendo en cuenta que en todo caso nuestras estadísticas no son las mejores, son, y diría que un poco pobres. En México, por ejemplo, vemos que es similar. El cuello uterino está con ellos en segundo lugar. Nosotros ya lo desplazamos al tercero. Tal vez las campañas de cuello uterino han sido efectivas. Y afortunadamente ya existen unos registros poblacionales. Antes solo estaba el de Cali, ya tenemos 4 registros más que el Instituto Nacional de Cancerología ha liderado, de Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pasto, que nos permite, a través de la cuenta de alto costo, saber un poco más de qué es lo que está pasando. Pero lo que sí sabemos es que la mortalidad en todo caso sigue en incremento, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y parte de lo que quiere este curso es sensibilizar a ustedes, los médicos generales, a los especialistas, ginecólogos, cirujanos, enfermeras, para que hagan un diagnóstico muy temprano de la patología y logremos cambiar la mortalidad. El cáncer es curable diagnosticado a tiempo. Miren en Latinoamérica y comparado con otros países, ¿cómo estamos? Estados Unidos una alta incidencia. Argentina y Uruguay en Latinoamérica lideran esto. Colombia está en un nivel como intermedio, como ustedes ven, 44 por 100.000, con una mortalidad de 12.6, una relación como de 4:1. Fíjense que la diferencia con estos países desarrollados es que aquí es una relación casi de 6:1. Eso es lo que tenemos que tender a cambiar. En la clínica del Country, donde trabajé durante 30 años y los últimos 14 en el Centro de Oncología, fíjense que teníamos la fortuna de ver casos tempranos, comparados con el Instituto Nacional de Cancerología, que es un centro de referencia. Y el ideal es esta estadística que nos permite que los estados tempranos 0, 1, 2, 2A, 2B, sean lo que tengamos, digamos, en la mayoría de nuestras pacientes. Entremos un poquito a repasar la anatomía de la glándula mamaria, simplemente para que ustedes recuerden que se compone de la piel, de la areola, del pezón. Dividimos el seno en cuadrantes: superoexterno, superinterno, inferointerno, inferoexterno, y un cuadrante central, y eso nos permite hacer esa localización topográfica de los tumores. Si hacemos un corte del seno, tenemos por dentro la piel, la grasa, el músculo pectoral en la parte profunda y las costillas, pero está compuesto por lobulillos y ductos. Y esto es muy importante, este es un corte de un ducto, porque la mayoría de los tumores malignos son de origen ductal, o sea que se originan en los conductos, y un 15% de origen lobulillar, que se origina en los lobulillos. Pero hay una relación además con estructuras tan importantes como los ganglios linfáticos a través de estos conductos, ganglios linfáticos de la base axilar, del vértice de la axila, supraclaviculares y unos en mamaria interna. Entonces, cuando uno habla de seno y la patología mamaria, siempre piensa en seno y en axila como una unidad. Las lesiones benignas típicamente son estas que son bien delimitadas. La más común, ustedes conocen, es el fibroadenoma en mujeres muy jóvenes, desde niñas. Pero la diferencia con los tumores malignos es que el benigno no invade los tejidos vecinos. Mientras que en esta gráfica ustedes ven cómo estas de arriba, que son benignas, los quistes, que son muy comunes, que son llenos de líquido, la gran mayoría no tienen probabilidad de cáncer. Hay abscesos y cuestiones inflamatorias, pero fíjense cómo un tumor, y aquí hay una proyección un poquito más grande, infiltra el tejido. Tiene esa forma como de cangrejo, de ahí la palabra cáncer. Entrando ya en materia, ustedes van a ver durante mi conferencia parte de la Villa de Leyva, que es parte de mi pasión, parte de mi equilibrio, diría yo, parte de mi psiquiatra. El cáncer en Colombia es el cáncer de mama, la primera causa en la mujer colombiana, y también la primera causa en mortalidad. La incidencia va en aumento,
como habíamos visto, más o menos 15.500 casos esperados para el 2020. En el instituto vemos casos avanzados. En Colombia, vamos a ver por un trabajo que hicimos, sorprendentemente hemos logrado casos más tempranos. Y en la clínica de seno del country, casos definitivamente tempranos. Eso es muy importante. Hay algunos factores de riesgo. La herencia, si la mamá o la hermana o las tías, sobre todo si son premenopáusicas, cuando fueron diagnosticadas, y si tienen cáncer de seno, la probabilidad de cáncer en esa paciente aumenta. Entonces es parte de lo que tenemos que preguntar en el abordaje con la paciente, porque existe esto que se llama el BRCA1 y BRCA2, que son los genes, hay muchos más, pero son los principales ligados a cáncer de mama y cáncer de ovario. Ustedes han oído del síndrome que llamamos hoy en día de Angelina Jolie, el fenómeno Angelina Jolie, porque ella fue diagnosticada con un BRCA positivo, su mamá con cáncer de seno a los 42 años, ella se testeó con una muestra de sangre que hoy en día lo cubre la EPS y demostró que había un BRCA positivo y resolvió una cirugía profiláctica, pero ayudó a difundir esta información. Pero es apenas el 5 a 10% de los casos. El seno muy denso en la mamografía, muy blanco, muy lleno de tejido, ese es normal en gente joven, pero a veces tenemos senos densos a los 50 años. Eso se sabe que es un factor de riesgo hoy en día. La hiperplasia atípica es un diagnóstico histológico en una biopsia, implica un mayor riesgo de cáncer de seno. Los fibroadenomas que antes decíamos que nunca podían malignizarse, hay unos muy escasos, pero que se llaman complejos, que muestran una posibilidad de desarrollar tumor. El carcinoma in situ, que como su nombre lo indica, es la parte más inicial, es un factor de riesgo claramente para carcinoma infiltrante. Y el hecho de haber tenido un cáncer en un lado, existe un riesgo de un 1% por año de desarrollar cáncer en el seno contralateral. Entonces, cuando se haga un interrogatorio a la paciente, uno tiene que tener esto en cuenta. Algo que llamamos la ventana estrogénica, la menopausia tardía, después de los 50, 52 años. La primiparañosa, tener su primer hijo después de los 37, 38 años es un factor de riesgo. El no tener hijos, la nuliparidad. El grupo de monjitas, por ejemplo, tienen más riesgo de cáncer de seno que la población general. La terapia de reemplazo hormonal, que tiene muchos beneficios, más beneficios que riesgos, pero en forma prolongada puede incidir, porque vamos a ver que buena parte del cáncer de mama es hormonodependiente. Y la menarquia precoz. Estamos viendo que las niñas se desarrollan a los 8, 9, 10 años. Entonces, una menarquia precoz con una menopausia tardía hace que esto que se llame la ventana estrogénica sea más amplia, más tiempo para que las hormonas influyan en el riesgo. Cosas que no podemos controlar, como la edad. Entre más edad, más riesgo de cáncer de mama, pero vamos a ver que tenemos pacientes muy jóvenes, de 25, 26 años. El alcohol, más de 2 traguitos al día, el cigarrillo, la dieta no saludable, alta en grasas, en azúcares, son situaciones que claramente son modificables que influyen en el cáncer de mama. La radiación ionizante en dosis altas, eso ya no lo vemos tanto, pero eso hay que tener ese como factor de riesgo. Y hay cuestiones inherentes a la raza. La raza negra tiene un poco más de factor de riesgo. De alguna forma, nuestra raza, que es mestiza, está en un nivel como intermedio. Pero hay muchas de estas cosas que podemos modificar, lo que llamamos hábitos de vida saludable, y vamos a mirarlo un poco más adelante. Y al final de este módulo, de los módulos, va a haber una conferencia sobre esos hábitos de vida saludable que podemos modificar y que ustedes, como médicos generales que están en diferentes regiones del país, pueden ayudar a modificar. Muy importante. Pero solo 25% de las mujeres que tienen cáncer de seno tienen estos factores. Quiere decir que 75% no los tienen y les puede dar. Entonces podemos decir de esta parte que tal vez el factor más importante para desarrollar cáncer de seno es tener senos. Toda mujer puede desarrollar cáncer de seno. No se necesita herencia, no se necesitan estos factores. Hay una cantidad de pacientes que no tienen ninguno de estos y lo desarrollan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hacer tamización y hacer diagnóstico precoz. Hábitos de vida saludable,
comer bien, hacer ejercicio, el cigarrillo, evitar la obesidad. Si nosotros ponemos las gráficas de obesidad en conjunto con las de cáncer de mama, casi que se sobreponen a nivel mundial. Entonces, esto podemos modificarlo y, como les digo, va a haber un módulo específico de hábitos de vida saludable, pero en eso ustedes pueden influir mucho. Podemos resumir, el 75% de las pacientes no tienen factores de riesgo. La ventana estrogénica es importante. Exposición prolongada a estrógenos exógenos. La enfermedad benigna, pero si tiene atipia, los senos densos se asocian a hiperestrogenismo y hay que mirarlo con cuidado. Y los antecedentes familiares en el llamado cáncer heredofamiliar, que apenas es el 10% de los casos. Muy bien, muy importante y nunca nos cansaremos en hacer énfasis al autoexamen de seno. Hay mucha crítica diciendo que esto no cambia la mortalidad, pero en países como el nuestro, indudablemente hace que el diagnóstico sea más precoz. Hay que sensibilizar a las pacientes y enseñarles a hacer su autoexamen. Es un autoconocimiento. ¿Cuándo se debe hacer? Cuando la paciente es premenopáusica y tiene su regla, 8 días después de la menstruación, una vez al mes, no más, una vez al mes. 8 días después, porque el seno está menos sensible. Antes de la menstruación hay una cantidad de cambios normales, fibroquísticos normales, de algo que se llamaba enfermedad fibroquística, pero que hoy en día lo llamamos condición, porque es muy común. Entonces, ahí puede confundirse. Entonces, siempre después de la regla. Y cuando hay menopausia, hacerlo el mismo día todos los meses. Yo les sugiero a mis pacientes, cojan el día de su cumpleaños, todos los meses dense ese regalo. El autoexamen, que se debe hacer acostada, se debe hacer de pie, se debe hacer ante el espejo, subiendo los brazos, apretando contra la cintura para ver si hay retracciones de la piel. Esto toma 5 o 10 minutos, una vez al mes en cada seno, que vale la pena. Hagan mucho énfasis en eso a sus pacientes, muy importante. En estados tempranos no hay síntomas ni signos. En estados localmente avanzados, sí, cambios en la piel, retracción, edema, ulceración, que es lo que llamamos síndromes de Hagginson, escritos en el año 45 del siglo pasado, pero esto ya es un cáncer localmente avanzado. Debemos realmente propender porque se diagnostique temprano y no hay síntomas ni signos. El cáncer de mama no duele en estado temprano. El que duele es el quiste, es la parte benigna. La gente llega muy angustiada por dolor generalmente. Las secreciones por el pezón son comunes, la mayoría no tienen problema, pero vamos a ver que hay un par que valen la pena mirar. Algunos cambios sobre el pezón, la enfermedad de Payet, que es un cáncer raro, un 1% de los cánceres que involucra el pezón, y no se les olvide examinar la axila, porque ahí los ganglios linfáticos, por esa unión con la estructura del seno, hay que examinarlos. Entonces, si uno ve una adenomegalia que viene creciendo, a veces puede ser inclusive la primera manifestación del cáncer. Entonces, tengamos en cuenta esto. Sin embargo, la mamografía es el único método capaz de detección precoz. Lo más importante son las masas, no el dolor. Aunque la mayoría son buenas, lo más importante son las masas. Secreciones solamente las sanguinolentas o cristalinas, pero sobre todo si son espontáneas. Doctor, se me manchó el brasier o mi camisa de dormir, yo amanecí con eso, con sangrecita. No quiere decir que sea cáncer, probablemente es algo que se llaman papilomas, pero que tenemos que tener como signo de alerta para consultar y enviar al mastólogo. Y el crecimiento de ganglios axilares o supraclaviculares y cambios en la piel, hundimiento de la piel, etc. Estas son las razones de consulta a nuestra consulta en la mayoría de los sitios: dolor, masa y secreción. La mayoría por dolor, el 85% de las pacientes van por dolor. Y la mayoría de esas pacientes, yo diría que más del 90%, quedan muy tranquilas y se les quita el dolor cuando uno las examina y mira y les hace su mamo, su eco y descarta cualquier tumor, se les quita el dolor. Tiene una parte claramente importante eso en cuanto a tratamiento placebo. Las masas son lo más importante, aunque la mayoría son buenas, pero ahí es donde nos debemos enfocar, sobre todo en las masas sólidas y las secreciones, como les digo, que ya teníamos.
Secreciones solamente estas sanguinolentas o las cristalinas, pero sobre todo si son espontáneas. Esas hay que mirar, se toma una citología y hay que descartar papilomas, que son lesiones benignas, pero que tienen un potencial maligno. Cuando se diagnostica un papiloma, generalmente terminamos en una resección de los conductos de esa paciente. Miren acá una foto donde se ve retracción de la piel de la parte inferior. Acá también es clara. Pero si la paciente no sube los brazos, probablemente no nota esto. Fíjense que son los senos jóvenes. Obviamente hay casos ya más avanzados en donde la retracción es mayor y eso obedece a que el cáncer coge esa estructura esquelética que tiene el seno. Esa es una estructura que se une al músculo y se une a la piel. Entonces, si hay un tumor maligno que infiltra, jala la piel y por eso produce estos cambios en la piel o en el pezón. Y esta es la enfermedad de Payet, que como les digo es muy rara, el 1%, pero una ulceración del pezón, la mayoría de las veces obedece a eczemas, pero tristemente uno ve que muchas veces ha sido tratada por eczema una y otra vez, 5, 10, 15 veces vista por dermatólogos y médicos generales, y yo creo que aunque la mayoría son eczemas, uno después de 1 o 2 tratamientos que no mejore, debe pensar en hacer una biopsia o remitir a un mastólogo para descartar esta enfermedad. Y casos tan avanzados como este, que eso no es el ideal. Mírenme cómo tiene todos esos signos terribles, pero afortunadamente hoy en día los tratamientos son tan buenos que esto puede revertirse mientras no tenga metástasis. Pero es una tristeza que lleguen los pacientes en estados tan avanzados cuando, si ustedes diagnostican a tiempo y con todo esto que hemos dicho, se hace una mamografía, una ecografía, se puede detectar meses antes. Y no se les olvide que en el hombre también existe el cáncer de mama. Es apenas el 0,5 al 1% de la estadística mundial en edades un poco más avanzadas. Generalmente es una masita o puede tener el pezón invertido. Generalmente se disminuyen los andrógenos y hay una relación con los estrógenos también. Pero en todo caso, aunque puede existir en muchos de los casos una ginecomastia detrás, cuando hay, después de cierta edad, sobre todo después de la quinta década, una pepita en el seno, siempre se debe investigar. Se recomienda, igual que en la mujer, el autoexamen. En el hombre, que se toque detrás de la tetilla. Igual que se debería tocar los testículos para ver que no haya masas con diagnóstico de cáncer testicular. Pero se trata de forma igual, lo estamos viendo en gente más joven. Este es un caso de una persona de edad que hicimos una mastectomía radical modificada porque se trata igual. Pero fíjense que una persona más joven, 59 años, ya con un tumor de pequeño, 6 milímetros, y ya en la era de ganglios centinela. Entonces han variado y pudimos hacerle una mastectomía menos radical, digamos. Y este caso, y ya tengo 2 casos en mi casuística, en donde le conservé la tetilla del lado derecho. Es un paciente que hoy en día ya tiene 8 años de tratado, y del otro lado quitamos una ginecomastia que tenía, este cáncer del lado derecho, y del lado izquierdo tenía ginecomastia que por emparejarse la quité y tenía atipia. Curiosamente, no tiene una prueba genética positiva. Cuando hay un hombre con cáncer de mama, dispara las alarmas de la posibilidad de algo genético porque está en un 20 o 25%, comparado al 10% de las mujeres puede tener una alteración en BRCA, generalmente BRCA2. Entonces hay que mirar, ¿no? Pero es interesante que se puede tratar y, como en este caso, o casos seleccionados, hasta conservar la tetilla. ¿Cómo clasifica uno los tumores? Y van a ver a lo largo del curso que la clasificación se llama TNM. T implica tamaño del tumor, N ganglios, M metástasis, N de node, tumor y metástasis. Con base en esto, dependiendo del tamaño, clasificamos los estados clínicos en estados tempranos y en estados avanzados. Eso es más de información general para que ustedes sepan. El ideal es clasificarlo en estados tempranos porque la mortalidad es mucho menor. Tuvimos la posibilidad de hacer este estudio como con la Asociación Colombiana de Mastología de la doctora Claudia Ramírez y un grupo grande de mastólogos en el país. Y vimos cómo en Colombia, en una cohorte de 1.514 pacientes, nos llamó la atención 69% de nuestros casos tempranos y 11.6 en estado 0, el estado más precoz, como vamos a ver, el estado in situ. Eso nos puso muy contentos porque quiere decir que hay mastólogos
en el país, ya los tenemos distribuidos, en donde se está haciendo el diagnóstico más precoz. Pero dependemos de esa remisión oportuna por parte de ustedes. Muy bien. En resumen, ganglios axilares, si hay ganglios, disminuye el pronóstico. El tamaño tumoral, entre más grande, menos bueno. El tipo histológico, hay grado 1, 2 y 3. Entre más grado, más agresivo, lo mismo que el grado nuclear. Hay algo muy importante que siempre vamos a medir cuando diagnosticamos cáncer, y vamos a hablar ahora de ello, que son los receptores hormonales de estrógeno y progesterona, un oncogen que se llama HER2-Neu y un medidor de proliferación que se llama el Ki-67. Esto, digamos, es como el apellido del tumor. Uno puede decir carcinoma ductal infiltrante, pero el apellido lo dan estos receptores HER2 y Ki, y con base en ello definimos el tratamiento y el pronóstico y los manejos del paciente. Eso es esencial, y el plan obligatorio básico de salud también nos cubre desde hace muchos años. Y como ustedes ven, al final hay esto que llamamos las pruebas genómicas, que es el MammaPrint, el Oncotype, el BCI, el EndoPredict. Hay otros. En Colombia tenemos MammaPrint con Oncotype y EndoPredict, que son muy importantes hoy en día para definir no solo el pronóstico de las pacientes, sino hoy en día nos definen quimio o no quimio, hormono prolongada o no en los pacientes. Estamos en la era genómica y son pruebas sumamente costosas que también cubre el plan básico de salud. O sea, cerca de $4,000 vale cada una de estas pruebas, y son tan costo efectivas que el plan lo cubre. La Casa Terracota en Villa de Leyva. La mamografía, única forma de diagnóstico precoz. Es muy importante entender que es la única forma de diagnosticar el cáncer tempranamente. Hay mamógrafos cada vez más modernos con la mamografía digital y la tomosíntesis, que hace unos cortes y muestran detalles muy interesantes con radiólogos especializados en esto. Y claramente esto ha mejorado, porque lo que buscamos, además de masa, son microcalcificaciones como estas patológicas, amorfas, agrupadas, que las hace altamente sospechosas. Solo se ven por mamografía, ni por eco, ni se palpan, y pueden ser el primer paso de un cáncer a tiempo. Miren cómo se ve una lesión benigna en una mamografía muy redondita, muy determinada, mientras que un cáncer se ve con esa cara como de cangrejo que infiltra el tejido. Claramente diagnóstico de una lesión altamente sospechosa. Tanto la mamo como la eco se clasifican en algo que ustedes han visto en las mamografías seguramente, que se llama BRATS. Hay del 0, 1, 2, que son benignos, el 0 indeterminado. El 3 es que hay que controlarlo a corto plazo. 4 y 5 ya más sospechosos de malignidad. Sí, me hice mi mamografía hoy. ¿Por qué pregunta? Entonces todas llegan con que no, doctor, que eso duele mucho, y indudablemente puede ser un poquito molesta. Hay que buscar de pronto el momento después de la menstruación para que no moleste tanto, pero el beneficio es enorme. Entonces, por favor, ayuden a que esto se haga. Hoy en día hacemos mamografía, hay una ley colombiana por encima de los 50 años en tamización poblacional, población sana, cada 2 años después de los 50. A nivel de nuestro consultorio, la mayoría de los mastólogos, y hoy en día el mundo cada vez acepta que se debe hacer por encima de los 40. Todavía la ley colombiana no lo cobija, con las asociaciones de pacientes hemos tratado que eso se cobije, pero yo diría que por encima de los 40 años. Y la podemos hacer a los 30, si hay factores de riesgo, si hay un BRCA en la familia, si hay mamá, hermana con cáncer de mama, no hay temor. Es decir, la mamografía actual no produce daño, lo que pasa es que el seno muy joven es muy denso, pero por favor, hay casos en que tenemos que hacerlo y los seguros así lo cubren. Generalmente en el seno joven o cuando es denso utilizamos la ecografía como complemento, y en casos seleccionados la resonancia nuclear magnética con gadolinio, que capta muy bien los tumores malignos, y imágenes como el PET scan, que se usa mucho en cáncer, no solo para mama, sino para muchos tumores. No lo hacemos en el diagnóstico, sino casi más que todo en el seguimiento de las pacientes, como en este caso ustedes ven como una paciente acá abajo llena de metástasis, y después del tratamiento se ve cómo funciona
el tratamiento. Entonces es muy, muy importante, no solo en mama, sino en muchos tumores. Claramente las biopsias mamarias son la única forma de definir si hay un cáncer o no y sobre todo qué tipo de cáncer, y nos permiten medir esta parte biológica. Entonces se hacen por todas estas formas de biopsia y generalmente cuando es una lesión muy pequeña hacemos una marcación con alambre o con tecnecio que se llama roll para sacarlo. Casi nunca tenemos que hacer biopsias abiertas para diagnóstico, eso es algo también que ha cambiado. Tenemos a nuestros radiólogos expertos y nosotros los mastólogos que hacemos biopsias TrueCut, que son con unas pistolas de resorte en forma rápida, muy, muy buenas biopsias y muy buen tejido. Antes se hacían abiertas y eso es un error. Vamos a cirugía para planear una cirugía. ¿Qué nos puede dar? Un carcinoma ductal, in situ o infiltrante o lobulillar. ¿Cuál es la diferencia entre in situ e infiltrante? Fíjense que este tumor dentro de un ducto no ha roto la membrana basal, entonces es in situ, está dentro del conducto. Cuando rompe la membrana se llama infiltrante. Y los hay lobulillares y los hay ductales. Acá lo importante es si se origina en el lobulillo o en el ducto, pero también el lobulillar está in situ, que hoy en día lo consideramos más un factor de riesgo que un verdadero cáncer, o ya infiltrante, que son de mejor pronóstico, sin embargo son de comportamiento a veces difícil. Lo importante es que hay esas variedades grandes, hay otras de histologías que no vale la pena detenerse, pero lo importante es que ese informe de la patología debe ir siempre con esto de receptores hormonales HER2 y Ki67, porque claramente nos dicen el pronóstico y la forma de tratarse. Hoy en día tendemos a manejar y a clasificar los tumores en esta forma, biológica, genética, se llaman luminales A y B, que expresan receptores hormonales. Los luminales A no requieren generalmente quimio, los luminales B sí, además de hormonoterapia. Los que se llaman basales o triple negativos, o sea que no expresan ni receptor de estrógeno, ni progesterona, ni HER2, y los que expresan el HER2. Esto es esencial porque miren el pronóstico cómo cambia dependiendo del tipo de biología. Sin embargo, estos dos enriquecidos, HER2, que tenían un mal pronóstico, con los tratamientos nuevos mejoraron claramente su pronóstico. Entonces, indudablemente esto es esencial. Todos los cánceres de mama los vemos en este grupo, receptor positivo 65-75%, HER2 más o menos 15-20% y triple negativos 15%. Esta es una estadística mundial. En nuestro trabajo de la cohorte de pacientes, vimos como 67% son luminales, HER2 20% y triple negativo 13%. O sea, en nuestro país se comportan similar a nivel mundial, pero estas son estadísticas nuestras, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, en resumen, la historia clínica bien hecha, con antecedentes, con autoexamen, con examen físico, con mamografía, con ecografía, algunos casos de resonancia, estudios de extensión como el tórax, la gammagrafía ósea y la ecografía hepática, que nos gusta a veces ser que sea un tag de tórax y abdomen, una gammagrafía ósea, y obviamente la biopsia con receptores HER2 y Ki. Esto hace claramente el diagnóstico y la estratificación. Entremos un poquito en el tratamiento. Es multi, inter y transdisciplinario, con estas 4 especialidades de base, pero está radiología, está patología, está cuidado paliativo, está psiquiatría ayudando. Cirugía, quimio, radio y hormono. Vamos a hablar un poco de todas. Fíjense los avances que hemos tenido en todas estas patologías. Estamos hablando de finales del 1890 y pico. Comienza el doctor Halsted a hacer sus mastectomías radicales. En esa época no había ni quimio, ni radio, ni nada, solo cirugía, y entre más radical era teóricamente mejor. Y él logra reportar algunos casos de sobrevida con esto. Pero fíjense cómo en el tiempo comienza a aparecer la cirugía conservadora a mediados del siglo pasado con los doctores Fischer y Veronesi, y cambian ese paradigma. Más adelante los vaciamientos radicales son menos radicales con el concepto de ganglio centinela.
cómo la radioterapia comienza a mejorar de cobalto a aceleradores lineales y a radioterapia más localizada. La terapia hormonal también a mediados del siglo pasado comienza con el tamoxifen, teniendo en cuenta que el 60-70% de los pacientes expresan receptores. Y hoy en día ha habido un gran avance en estos medicamentos. La quimio comienza a agregar sobrevida a muchos pacientes que lo requieren, y las terapias anti-HER2 y biológicas e inmunoterapia hoy en día aportan nuevas cosas. Ha habido un gran progreso en ese manejo. Lo importante es un equipo multi e interdisciplinario de especialistas. Vamos a comenzar con la cirugía, que es mi especialidad, y acá operando en nuestro lindo CETIC. Hay cirugía conservadora, cirugía radical, mastectomía radical o radical modificada, reconstrucción mamaria con colgajos abdominales, con dorsal de la espalda, con prótesis o colgajos libres. Y no nos olvidemos que si entendemos que la hormonoterapia es parte del tratamiento del cáncer, quitar los ovarios, la oophorectomía, ya sea quirúrgica o por radiación o química con medicamentos, es parte del tratamiento, sobre todo en estados avanzados. Nosotros en la clínica del Country llevábamos nuestras estadísticas hasta que yo estuve, más de 12,000 cirugías en un buen parte del trayecto, de los cuales hacíamos mucha benigna, pero ya cada vez más maligna, con cerca de 62 casos en promedio de pacientes. Y cuando yo me eduqué en el Instituto Nacional de Cancerología a finales de los 80, principios de los 90, este era lo clásico. Mastectomías radicales clásicas, estilo Halsted, con músculos, con vaciamientos suprarradicales. Después pasa la mastectomía radical modificada, que deja los músculos pectorales. Sigue siendo una amputación, pero un poquito más estética, como en este caso, pero sigue siendo una amputación. Afortunadamente existen una cantidad hoy en día de aditamentos, prótesis externas, estas muy económicas, de alpiste, que se conseguían en la Liga contra el Cáncer. El único problema, como yo les decía a mis pacientes, es que se les acerquen los pájaros, pero el resto da una estética bastante adecuada. O prótesis más sofisticadas como estas, un poco más costosas, pero que unidas a brasier permiten que esta paciente tenga una estética exterior adecuada. Pero lo más lindo de todo esto es que se ha evolucionado en la reconstrucción mamaria, la podemos hacer en forma inmediata o diferida, con los mismos mastólogos, algunos entrenados en estas técnicas. Lo hacemos o lo hacíamos, yo ya no lo hago mucho, lo hago con mis cirujanos reconstructivos, plásticos reconstructivos, colgajos abdominales como el TRAM, Trans Rectus Abdominal Muscle, el dorsal ancho cuando no hay mucha barriguita, prótesis de todos los tipos, y lo más sofisticado que implican microcirujanos, que son los colgajos libres. Acá un ejemplo del TRAM, Trans Rectus Abdominal Muscle. Transportamos un segmento del abdomen pediculado y reconstruimos un seno. Entonces la paciente queda muy contenta porque queda con seno y sin barriga. Se hace una nueva reconstrucción del ombligo. Lo que pasa es que se sacrifica la pared abdominal y los músculos. Entonces esto se ha ido abandonando realmente por eso, pero nos entrenamos en esto inicialmente. Este es un ejemplo de TRAM. Fíjense, el pre y postoperatorio quedan muy, muy bien, muy lindos, reconstruidos, y además sin barriga. Entonces, realmente esto abrió la era de la reconstrucción mamaria, pero ha ido evolucionando. Cuando no existe mucha barriguita, utilizamos el dorsal ancho, un músculo plano, que se tiene que acompañar de una prótesis, pero mírenme en el lado derecho un dorsal ancho terminado en forma inmediata. Esto hace que las pacientes se sientan muy bien. Después reconstruimos su pezón y su areola si hubo necesidad de quitarlo, pero hemos evolucionado a esto que es la cirugía radical con conservación de piel, areola y pezón. Miren en la incisión acá, tiene una mastectomía completa. Miren en este caso del lado izquierdo, 8 años después de operada. Hacemos hoy en día colgajos que inclusive los hacemos desde el pliegue, acá con una prótesis, y este es un colgajo de perforantes, por ejemplo, de microcirugía, en donde se toma la parte del abdomen y se lleva al seno y se anastomosan los vasos epigástricos inferior, por ejemplo acá,
a los de la mamaria interna. Esto es microcirugía, pero tiene la ventaja de que no se sacrifica la pared abdominal. Esto es lo último que estamos haciendo gracias al entrenamiento de muchos de nuestros microcirujanos. Son cirugías grandes, pero indudablemente esta cortesía del doctor López, mírenme cómo se logra un resultado maravilloso en forma inmediata. Tenemos obviamente unos aditamentos que es ideal utilizar valvas que nos permitan llegar desde abajo hasta la disección, porque son complejos. Esto es lo que llamamos mastectomía con cicatriz oculta, más difícil, pero mírenme cómo queda esta cicatriz acá, lo tenemos que disecar hasta acá arriba, un resultado inmediato muy temprano. Acá se hizo un DIE bilateral, por ejemplo, que la doctora Sánchez Marcela nos ayudó y la doctora Susana. Entonces miren cómo ha progresado esto. En 1980, técnicas de Halsted y Patey, y hoy en día, 2023, cirujanos mastólogos, oncólogos, cirujanos plásticos reconstructivos, la misma enfermedad 30 años después. Es una opción de la paciente, y ya decide si se reconstruye o no, y si por alguna razón no se puede hacer más reconstrucción inmediata, se le puede presentar después. Pero mírenme la felicidad de esta mujer no reconstruida y de esta ocultando sus cicatrices con tatuajes. Es una opción, pero hay que ofrecérsela a los pacientes. La otra parte muy linda, me encanta a mí también, es la cirugía conservadora. Fuimos pioneros en Colombia de todas estas cirugías conservadoras que, como su nombre lo indica, y acá hay varios sinónimos: cuadrantectomía, tumorectomía, lumpectomía, mamoplastia oncológica. Lo que quiere decir es que quitamos el tumor con un segmento de margen libre. Eso es lo importante, que los márgenes sean negativos, pero conservamos el seno. Entonces, eso depende de la relación seno-tumor. Muchas veces uno da un tratamiento primario que se llama neoadyuvante o primario para achicar el tumor y hacer una cirugía conservadora después. Fuimos pioneros en el mundo en este concepto de mamoplastia oncológica, acá con nuestra doctora Gloria Ordóñez y este grupo de mastólogos. En el 99 publicamos en la revista colombiana de cirugía plástica y nos ganamos un premio en el año anterior esta técnica. Y hoy en día es lo que se hace en el mundo. Pero como esta revista no era indexada, no figuramos. Sin embargo, venimos haciendo hace muchos años la mamoplastia oncológica, que hace que esta cicatriz de acá no se haga encima del tumor, sino periareolar, por ejemplo. Esto es lo que se llama una mamoplastia oncológica de tipo Sampaio-Goes o en donut, que hacemos toda la incisión acá, movilizamos los colgajos, hacemos la cuadrantectomía por dentro, dejamos marcado el lecho del tumor con unos clips para que el radiooncólogo sepa, y obviamente las cicatrices acá y no acá, con un resultado estético muy adecuado. Este es otro caso de tumores centrales, y trasladamos una isla de abajo que nos simula el pezón, y mírenme cómo se logra y se puede simetrizar el lado contrario. Entonces, si después reconstruimos el pezón de este caso que estaba comprometido, mírenme este caso hermoso de cáncer del lado izquierdo, simetrización derecha, es una mamoplastia oncológica bilateral con un resultado maravilloso. Lo otro que ha cambiado mucho es la axila. Ustedes se acuerdan ese concepto de vaciamiento de los ganglios, que era lo que hacía Halsted y las mastectomías radicales. Lo seguimos haciendo en algunos casos, pero entra el concepto de ganglio centinela para evitar el linfedema, que es una de las consecuencias de los vaciamientos radicales. Desafortunadamente lo seguimos viendo, pero cada vez menos porque hemos cambiado técnicas, pero esto es lo que debemos tratar de evitar. Ustedes saben, el seno y la axila están unidos en la parte linfática. El concepto de ganglio centinela es que se inyecta una sustancia debajo de la areola o en cualquier sitio del seno y viaja por los linfáticos y se pintan los ganglios de azul, porque usamos azul de metileno, o con tecnesio. En la misma forma se inyecta debajo de la areola y nos muestra que llega a la axila. Con el doctor Robledo, con mi amigo el doctor Robledo, que nos dejó prematuramente hace unos 3 años, hicimos el primer trabajo de ganglio centinela en Colombia, con una casuística que demostró que en esta casuística de 277 pacientes evitamos el vaciamiento en el 87% de los casos. Ganglio centinela es el primero que capta esa información de la axila
y debe ser representativa de las demás. Y eso hace que tengamos una muy buena posibilidad de evitar vaciamientos radicales. Y hay cosas nuevas que acá en Colombia estamos haciendo, con el doctor Quintero, Sebastián Quintero, se trajo este aparato de criocirugía que hoy en día se aplica en casos de tumores benignos y hay ya al menos unos 3 o 4 estudios a nivel mundial evaluándolo en cáncer. Se entra al tumor, se congela y se puede erradicar en casos tempranos. Entonces miren cómo ha mejorado la calidad de vida con todas las técnicas evolucionadas que tenemos afortunadamente. Entremos algo en quimioterapia. Van a oír durante todo el curso cosas específicas de quimio, inmunobiología, pero en general, mírenme la cantidad de medicamentos que tenemos de quimio. La terapia hormonal es una terapia sistémica con tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, el fulvestrant que se inyecta mensualmente, pero tal vez de los avances grandes, el trastuzumab, pertuzumab en la parte de HER2 positivo, palbociclib, ribociclib, abemaciclib en la parte de receptores positivos en tumores avanzados con metástasis con receptor positivo, y muchos otros medicamentos que hacen hoy en día la inmunoterapia. Han sido las nuevas terapias que, fíjense, todas las armas que tenemos para el manejo. Claramente la misma quimio ha evolucionado. Inicialmente CMF contra antraciclinas, se vieron que mejor las antraciclinas, y luego los taxanos, y hoy en día se da combinación de esto, como todo. Miren en el HER2 cómo ha evolucionado este tratamiento, siendo relativamente nuevo. Año 98 se aprueba y se comienza a aplicar en 2004, 2005, y hoy en día un tumor HER2 positivo no es de mal pronóstico porque se mejora mucho con estos tratamientos. Y como les decía al principio, las pruebas genómicas, a mi modo de ver, uno de los avances más importantes en oncología y más en oncología de mama, que nos determinan pronóstico y definitivamente nos dicen si quimio sí o quimio no, casos como el Oncotype y el MammaPrint. El EndoPredict sirve para lo mismo, pero la fortaleza en los estudios es más en estas dos pruebas, pero lo usamos más para definir terapia extendida. Este BCI, el Breast Cancer Index, es ideal para terapia extendida. Estuvo en Colombia un tiempo, pero ya no. Entonces tenemos estos 3 primeros que los usamos claramente. Y estas pruebas son indudablemente, muestran características del tumor. El Oncotype son 21 genes dentro del tumor, el MammaPrint 70 genes dentro del mismo tumor, y nos muestran las vías de progresión y su pronóstico. Muy importante, algo leve sobre el Oncotype. Estos son los genes del Oncotype que nos dividen en bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. Hoy en día esta clasificación, esto fue lo inicial, ha cambiado un poco gracias a los estudios. Esto era lo que se hacía inicialmente, pero ha cambiado y determina hoy en día las pruebas en una forma más específica. Si son por un puntaje más de 26, requieren quimioterapia tanto pre como post. Si son menos de 26 y son posmenopáusicas, no se les da quimio. Si son menos de 26 y son premenopáusicas, si están entre 21 y 25, les seguimos dando quimio. Y si hay ganglios positivos, por ejemplo, ya no se piden las pruebas. La otra prueba es el MammaPrint, que nos divide en bajo riesgo o en alto riesgo, y nos define, las de bajo riesgo no requieren quimio, las de alto sí. Y nos muestra también el Blueprint, que nos determina si es definitivamente luminal, HER2 o basal. Es decir, nos clasifica genómicamente la biología del tumor. Esto se ha basado en estudios randomizados grandes como el MINDAC y como el TAYLOR-X en el caso del Oncotype, que nos concluyen. Estos son estudios que son de nivel 1A de evidencia y que nos permiten desescalar, por ejemplo, 46% de los pacientes que iban a quimio, inclusive con ganglios positivos, hoy en día se pueden desescalar si estas pruebas demuestran que son de bajo riesgo. Entonces, un avance muy importante. Algo leve sobre radioterapia, porque vamos a mirarlo después también. Gracias a que hay aceleradores lineales y equipos tan maravillosos como los que tenemos en el CETIC, de robots, que claramente el CyberKnife y una serie de elementos que hacen que sea muy específica, menos lesiva para los tejidos adjuntos, tienen tags que permiten la planeación de esa
radio muy específica. Generalmente se hace después de cirugía conservadora, tanto en ductal, en infiltrantes como en in situ. Una prueba que hoy en día usamos en el in situ genómica se llama el Decision RT, que nos define si radio sí o radio no. Fíjense que en todo ha habido avance, pero la radioterapia siempre después de cirugía conservadora y en algunos casos de cirugía radical cuando hay compromiso, por ejemplo, de la axila. Hay una tendencia en algunos casos a radioterapia intraoperatoria. El Instituto de Cancerología tenía un equipo, era el único sitio que había un equipo intraoperatorio, no era este, pero parecido a este. Tiene algunas indicaciones, pero hoy en día con la terapia externa que ha evolucionado tanto se puede suplir. Y la otra parte muy interesante del tratamiento en el cáncer de mama es la hormonoterapia, porque como ustedes comprendieron, cerca del 70-80% de los tumores expresan receptores hormonales. En un estudio que hicimos con el doctor Robledo, también de una corte propia de pacientes, cerca del 80% expresaban receptores hormonales. Y en este estudio de la ACM, con la doctora Ramírez y la Asociación de Mastología, 70% de nuestras pacientes receptores de estrógeno. La terapia estándar es el tamoxifeno durante 5 años a 10 años. Y hoy en día vemos a ver cuáles van hasta 10. Y los inhibidores de aromatasa de estas casas comerciales, como les decía, el fulvestrant, que es inyectable, pero que son mejores que el tamoxifeno, y lo hacemos a veces en terapia switch, 2 años de tamoxifeno y 3 de inhibidor, o 5 años de inhibidor, o 10 años de terapia, dependiendo de cada caso. Como les comentaba, quitar los ovarios, ya sea por cirugía vía laparoscópica, por irradiación o por oforectomía química con drogas como la goserelina, nos permiten mejorar el pronóstico de muchas pacientes. La hormonoterapia ha evolucionado. Aquí está la línea del tiempo, y acá eso que nos faltan, el ribociclib, el abemaciclib, que además han dado impacto en sobrevida general en pacientes con terapia, con estados avanzados. Entonces ya están en la adyuvancia en unos casos y seguramente en la neoadyuvancia futura. La terapia extendida, saber si paramos a los 5 años o vamos más, en general se puede hacer por factores clínicos, pero el ideal es con pruebas genómicas como el BCI o como el Endopredict, que nos define si vale la pena continuar la terapia durante un tiempo mayor, y estamos utilizando estas herramientas para tomar decisión. En todo caso, tenemos que pensar que los tumores, igual que los gérmenes, pueden hacer resistencia al tratamiento. Y por eso hoy en día ha habido mucha comprensión de las formas como se producen los tumores y las vías, la vía de receptores, la vía del AKT, del mTOR, la vía de del ER2, etcétera, de factores de crecimiento. Entonces, hoy en día hay terapias dirigidas a cada uno de estos factores, y eso ha hecho que esos inhibidores de esas moléculas, además de la inmunoterapia, mejoren los resultados. Un ejemplo claro son los inhibidores de CDK4/6, que es parte de esa vía, y que han hecho que esta forma de tratar ante los pacientes vaya cambiando. Y hoy en día esos inhibidores de CDK4/6 son la primera línea en el tratamiento de cáncer de seno avanzado con metástasis cuando son receptor positivo. Entonces, fíjense cómo en el tiempo todo va cambiando, ¿cierto? Es decir, acá un ejemplo del calentamiento global. Si en el 2010 estábamos en esto, no me imagino en el 2023, pero tenemos que irnos adaptando a estos cambios claramente. Eso es muy, muy importante. Y esa adaptación a los cambios, más fácil para las generaciones nuevas, pero los que ya estamos en esta etapa, tenemos que irnos adaptando a eso y vamos evolucionando en esa misma manera. Finalmente, el manejo de las metástasis. Hay un manejo médico y quirúrgico inclusive de las metástasis, muy importante. Hoy en día sobreviven muchos pacientes, muchos años con metástasis pulmonares y óseas, sobre todo gracias a los nuevos tratamientos, 6, 8, 10 años de sobrevida. No podemos hablar de curación todavía cuando hay metástasis, pero sí de manejo paliativo. Estos son los sitios donde más metástasis se hace. Hay que escoger bien la terapia específica para cada caso gracias a la biología molecular. Unas palabras al final sobre el cáncer heredofamiliar. Como les decía yo, gracias a ese fenómeno de Angelina Jolie, cuya mamá fue diagnosticada a los 42 años con cáncer de mama, se hizo la medición del BRCA, era positivo,
Entonces Angelina Jolie a los 37, 38 mide su BRCA, sale positivo y se somete a una doble mastectomía y más adelante a una oophorectomía profiláctica, disminuyendo un riesgo en un 90-95% de desarrollar un cáncer de mama. Y ayudó a que esto se difundiera, que las pruebas bajaran, porque indudablemente el BRCA, si hay un BRCA positivo, la posibilidad de un cáncer de mama, mire, y de ovario, miren cómo se sube. Entonces, comparado con la población general. Entonces, por eso se llama el efecto Angelina Jolie. Ha sido muy interesante. La mayoría de los genes encontrados son BRCA1 y 2, pero fíjense que hay otros, PITEN, ATM, P53, síndrome de Lee-Fraumeni y de Cowden, una serie de situaciones que afortunadamente hoy en día contamos con genetistas y consejería genética en todos nuestros grupos que nos ayudan a definir esta parte y definir qué pacientes deben someterse a las pruebas. Hay algunos mitos y realidades que sobre toda la parte psicológica en el cáncer de mama, el estrés, yo creo que tiene una relación muy importante. La leche produce cáncer, en realidad no, pero las grasas de origen animal, las grasas saturadas, la carne en exceso produce cáncer. La dieta y cáncer, hay enormes artículos sobre esto. Este es un libro muy interesante, yo se los aconsejo, se llama Anticáncer de David Servan, que es un médico, que habla de todo esto, lo bueno y lo malo de las dietas, hábitos de vida saludable. El café, el chocolate produce cáncer, eso no es cierto, aumenta un poquito por las antinas el dolor mamario, pero no tiene nada que ver con cáncer. Los implantes mamarios peligrosos para la salud, no. Hoy en día está muy de moda el síndrome de Asia, lo ven ustedes por todos lados, realmente existe, pero es sumamente raro, uno tiene que mirar esto con la mano de los reumatólogos, a veces retirando las prótesis mejoran los síntomas, pero son casos muy raros. Ahora todas se quieren quitar las prótesis. Y hay un linfoma anaplásico de célula grande asociado a prótesis, también es sumamente raro. En Colombia nos llevamos más de 32 o 33 casos diagnosticados. En nuestra unidad cerca de 10, 12 casos. Y en el mundo no se llevan más de 1.000 casos cuando hay millones de prótesis colocadas. Tienen que ver con la textura, entonces las prótesis macrotexturizadas se han retirado del mercado y hoy en día son las lisas o microtexturizadas para evitar este problema. Los desodorantes producen cáncer de mama, eso no es cierto. Corre mucho en internet, pero no es cierto, no hay estudios que demuestren eso. Lo interesante es que cada vez más se hace el tratamiento personalizado dependiendo del tipo de tumor, de la condición del paciente, del fenotipo, del genotipo. Y estamos llegando a esta terapia personalizada, dirigida, gracias a la huella genética de los tumores, a este Quijote que me ha acompañado durante toda mi vida, es una de mis pasiones. Y seguimos en este andar y en estas aventuras que el Quijote planteó dentro de este hermoso campo de la mastología. Martin Luther King decía en un discurso famoso en el 63, un tiempo antes de que fuera asesinado: quisiera que mis hijas, mis 4 hijas, fueran recordadas y juzgadas no por el color de su piel, sino por el color de su carácter. I have a dream. Muy famoso discurso. Yo también tengo muchos sueños. Me siento en Villa de Leyva, en nuestra hermosa Ubagua, a soñar. Conformé una asociación de pacientes hace 17 años. Ámese, apoyo a mujeres con enfermedades del seno. Vale la pena que la visiten. Es hermosa y instruye, educa a las pacientes. Con la inspiración de Claudia Sá, una paciente mía, y del doctor Carlos Castro, que cuando le dio su cáncer, no teníamos aprobados los tratamientos HER2. Alcanzó a recibirlo cuando hizo metástasis y sobrevivió 6 años a ello, pero si el cáncer de Claudia hubiera sido diagnosticado 1 año después, cuando ya el tratamiento de HER2 se daba en adjuvancia, de pronto la teníamos viva. Pero dejó este legado de pacientes y de voluntarias y sobrevivientes que han conformado y han llevado a espaldas Ámese, Claudia, que ha sido nuestra última directora, también sobreviviente y fundadora con nosotros. Pero yo sigo soñando, haciendo libros, como el de Cáncer de Mama, Oportunidad de Vida, que gracias a mis pacientes que posaron ante la cámara, y estas fotos fueron tomadas la mayoría en Villa de Leyva, muestran su testimonio físico,
y escrito, y llevan un mensaje precioso. Estas son las pacientes sobrevivientes con sus parejas, y hoy en día muchas de ellas tienen bebés después del cáncer, gente como ustedes ven muy joven, claramente adelante. Ella, después de un tumor filodes maligno que le operé con una mastectomía izquierda, tuvo un embarazo bellísimo, y hoy tiene su bebé que pudo amamantar, y hoy en día Matías cumple cerca de 6 años. Entonces la vida continúa, y por eso 8 años después, en octubre del año pasado, lancé un segundo libro, es La vida continua. Estas mismas pacientes 8 años después, ¿qué pasó con sus vidas? Porque realmente la vida continúa. Es muy, muy bello y ayuda a muchas pacientes. Tuvimos también la fortuna de seguir haciendo jornadas de cáncer en Villa de Leyva. El año pasado hicimos la 10ª con estas patologías: mama, cuello uterino, piel, próstata, estómago y tiroides. Este año, en septiembre, vamos a hacer la número 11 ya con el CETIC. Acá, cuando estamos en la campaña, acá con el alcalde, que muy generosamente me condecoró, la directora del hospital, la secretaria de salud y mi esposa hermosa, Patti, que me ha acompañado durante todo este trayecto en mi vida. Mírenme todos los que participamos, o parte de los que participamos en esa campaña. Uno de los proyectos lindos, al haber entrado a la Academia Nacional de Medicina como miembro correspondiente, de la Cátedra de Oncología en Pregrado, y este curso que estamos lanzando para ustedes, que ha sido un sueño de muchos años, pero que se convierte en realidad. Y obviamente otro de mis sueños, trabajar en el CETIC, que claramente tiene una parte de investigación y de docencia muy linda y muy proyectada. Este es mi consultorio, el consultorio 419, aquí cuando estaba comenzando, y hoy en día muy organizado y ya operando, y aspiro que al futuro en mi sala número 7, que siempre ha sido la mía, en esta maravillosa instalación. Podemos concluir, el cáncer de mama está aumentando en Colombia y en el mundo. Ese no es un fenómeno solo en Colombia, sino también en el mundo. La mayoría de las pacientes no tienen factores de riesgo. Autoexamen, mamografía, examen médico y biopsia diagnostican el cáncer tempranamente, pero depende mucho de ustedes ese diagnóstico. Hay que detectarlo en forma temprana. No se les olvide que no duele, no da síntomas cuando está temprano. El equipo y el tratamiento es multidisciplinario. En cirugía se hace, dependiendo del caso, primero cirugía o después de un tratamiento para poder intentar una cirugía conservadora y oncoplástica, o cuando hay que hacer mastectomía hacemos reconstrucción mamaria inmediata en la mayoría de los casos. Lo importante es estar en manos de especialistas en mastología y cirugía oncológica. La radioterapia siempre en casos de cirugía conservadora, algunos casos de mastectomía con factores de riesgo, cada vez más específica, menos prolongada. Hoy en día de 30 sesiones pasaron a 20 y pico, a 15, y hoy en día en algunos casos 5 sesiones pueden ser suficientes, algunas tendencias a radioterapia intraoperatoria. La hormonoterapia en todos los pacientes con receptores positivos, hay que medirlos con estos medicamentos que vimos, se utiliza por 5 a 10 años, mucho menos efectos que la quimioterapia. Y la quimio no es un enemigo, al contrario, salva muchas vidas dependiendo del tipo biológico. Se da en forma inyectable, con efectos con ciclos cada 21 días, aproximadamente unos 6 meses en total. No es un enemigo, es parte de la enfermedad. Y estamos en la era de la terapia biológica y moléculas blanco como trastuzumab, palbociclib, ribociclib, etc. Las pruebas genómicas definen no solo pronósticos, sino cuándo se puede hacer un tratamiento. El BCI y el Endopredict nos definen hormonoterapia más de 6 años, y estas de radioterapia como el DecisionRT, que ya lo tenemos en nuestro medio. No hay que tapar el sol con las manos, hay que examinar el seno y aprender a hacerse el autoexamen y enseñar a hacerlo. No hay que ser tercos como este burrito que se le cayó su enjalme y se quedó ahí, y su dueño borracho un sábado en Villa de Leyva, día de mercado, se le olvidó que estaba acompañado. El tratamiento es inter y transdisciplinario con un grupo muy grande de especialistas, cirujanos mastólogos, no tan agresivos como este. El tratamiento por cirujanos especializados en mastología disminuye el riesgo de muerte en un 33%. Estos son estudios llevados a cabo.
oncólogos clínicos y radiooncólogos, psiquiatras y psicólogos, porque estas preguntas se las hacen los pacientes. No es justo, ¿por qué yo? Entonces hay que hacer un duelo, hay que acompañar desde el principio a psicología y a psiquiatría en algunos casos. La fisioterapia muy importante para rehabilitación del brazo, etcétera, no tan agresiva como esta, pero muy importante. La parte de nutrición sumamente importante, los hábitos de vida saludable, para finalmente conservar al seno como órgano de vida y de placer también. Mil gracias.